Como directora ejecutiva, mi esposa es increíblemente rica, pero siempre le preocupa que yo esté detrás de su herencia. Mantiene un control estricto de nuestras finanzas, permitiéndonos a mi hija y a mí solo $200 al mes para gastos. Sin embargo, cuando su primer amor regresó al país, no dudó en agasajarlo con un coche de lujo y una mansión valorada en millones para darle la bienvenida. Más tarde, cuando mi hija sufrió un repentino ataque al corazón, lo único que podía salvarla era una operación de $10,000. En vez de ayudar, me acusaron de ser ambicioso y los guardias de seguridad me echaron de la empresa. Mientras mi esposa emprendía un viaje alrededor del mundo con su primer amor, yo enfrentaba la pérdida más dolorosa de mi vida. Después de despedir a nuestra hija, mi esposa regresó de su viaje sin mostrar señales de remordimiento. Me dijo, «Oye, ¿no querían tú y nuestra hija ir siempre al parque de diversiones? Te llevaré la semana que viene». Pero ella no sabía que, en el momento en que nuestra hija murió en esa mesa de operaciones, yo ya estaba listo para terminar nuestro matrimonio. Yo estaba empacando las pertenencias de mi hija cuando mi esposa, Adeline, que acababa de volver de su gira mundial, entró tranquilamente a nuestro hogar. «Declan, ¿puedes masajearme los hombros? El viaje realmente me agotó». Al oír esto, yo, que antes la apreciaba tanto, guardé silencio y seguí empacando. Al ver que la ignoraba, Adeline frunció el ceño. Luego de pronto se echó a reír como si algo gracioso le hubiera cruzado por la mente. «¿Todavía estás celoso de que Jasper y yo hayamos viajado juntos?» Jasper era su amigo de la infancia. Adeline había dejado a nuestra hija, que estaba gravemente enferma, para viajar por el mundo con este amigo, permitiendo que nuestra hija muriera en una fría mesa de operaciones. Pensar en los ojos de mi hija perdiendo poco a poco su calidez fue como una puñalada en el corazón. Antes de que pudiera hablar, Jasper entró, fingiendo inocencia. «Oh, Declan, todo es culpa mía por llevar a Adeline de viaje. Pero no te preocupes, solo fue un viaje, nada más». Lo decía con ligereza, pero ambos llevaban ropa y anillos a juego, luciendo como una verdadera pareja en público. Mientras tanto, el anillo de bodas que Adeline y yo compartíamos hacía mucho que ella lo había tirado. Al ver que seguía sin hablar, Adeline suspiró, aparentando impotencia. «Está bien, no te enfades. Este mes enviaré $500 extra para que Ana se compre algo bonito. Solo recuerda que lo hago por ti. No necesitas darme las gracias». Pero al ver la transacción en mi teléfono, no sentí más que burla. Gastó millones en un viaje mundial con Jasper, comprando marcas de lujo donde un solo bolso cuesta miles. Y ahora, darme $500 le parecía un enorme favor. Jasper se quedó al lado, tratando de contener la risa, y dijo con sarcasmo, «Declan, $500 es bastante. Deberías darle las gracias a Adeline». «Mira, los niños deben criarse con sencillez para que no sean materialistas cuando crezcan». Por absurdo que pareciera, Adeline lo creía. Para enseñarnos a vivir con sencillez, imponía restricciones económicas que afectaban a toda la familia. Yo solía discutir porque quería darle una vida mejor a nuestra hija, pero ahora ella se ha ido. Discutir ya no sirve de nada. Pensando en esto, devolví el dinero y dije con calma, «No hace falta, no lo quiero». La sonrisa de Adeline se congeló. Luego respondió con aparente frustración, «Declan, ya me disculpé. ¿Qué más quieres?». Antes de que pudiera hablar, la voz burlona de Jasper llegó desde un costado. «Creo que él solo piensa que $500 es muy poco, ¿verdad? Declan, no es por ser duro, pero con tu actitud codiciosa, ¿cómo puedes dar un buen ejemplo a Ana?», me reprendió con condescendencia. Al oír esto, Adeline también me miró con decepción. «Declan, llevamos unos años casados, ¿y ya eres así de avaro? En unos años más, ¿piensas adueñarte de las acciones y la herencia de la familia de Adeline?». Al escuchar la acusación de Adeline, no pude evitar reírme de mí mismo. Después de tanto tiempo, así es como me ve. Pero mi silencio, para ella, parecía un signo de culpabilidad. Al momento siguiente, Adeline habló con irritación. «Parece que Jasper tenía razón. No eres un buen padre. Hago esto para enseñarle resistencia a nuestra hija. Si sigues así, y Ana se vuelve materialista y avara como tú, ¿podemos seguir llamando a esto una familia?». Al ver lo seria que estaba, me pareció irónico. Su supuesta resistencia consistía en regañarme por pedir un poco más para la compra, acusándome de codiciar su herencia. Incluso cuando nuestra hija sacaba buenas notas y quería un pastel pequeño, ella la señalaba, regañándola. «Tan materialista siendo tan joven, vas a convertirte en una cazafortunas. Tu padre te malcriará algún día». Pensando en esto, estaba a punto de contarle lo de nuestra hija. «Adeline, nuestra hija ya está». Pero antes de que pudiera terminar, Jasper gritó repentinamente de dolor en la puerta. Al instante, Adeline ni se molestó en continuar regañándome, sino que corrió hacia él. «Jasper, ¿qué pasa?». Jasper fingió despreocupación agitando la mano. «Adeline, estoy bien. Tal vez el vuelo largo
embargo, reactivó un dolor de espalda antiguo. Estoy bien, no quiero retrasar tu tiempo con la familia. Al oír esto, Adeline negó con la cabeza. Tu salud es lo primero. Te llevaré al hospital ahora mismo. Justo antes de irse, Adeline pareció recordar algo. Se volvió hacia mí y suspiró con seriedad. Declan, tranquilicémonos los dos primero. Cuando regrese, podemos hablar de llevar a nuestra hija la semana que viene al parque de diversiones. Pero ella no sabía que nuestra hija ya no estaba y que yo no pensaba seguir esperándola. Después de ordenar mis pensamientos, tomé mi carta de renuncia y me dirigí directamente a la empresa para dimitir. En el camino, mis compañeros me señalaban y murmuraban, ¿no es ese Declan? ¿Cómo puede seguir mostrando la cara por aquí? Sí, le pidió $10,000 a la directora ejecutiva Adeline el mes pasado y lo sacaron los de seguridad. Con su salario, ¿cuántos años necesitaría para ganar $10,000? Déjalo, es un payaso, vámonos. Al oír esto, me reí de mí mismo. Durante años, Adeline nunca anunció nuestra relación, incluso arregló para que yo fuera un empleado común para evitar sospechas. Trabajé duro, incluso bebí hasta enfermar para lograr grandes acuerdos para la empresa. Todo lo que quería era mejorar, para que ella nos reconociera a mí y a nuestra hija. Pero mis solicitudes de ascenso fueron rechazadas una y otra vez por ella. La busqué para pedirle una explicación. Ella sonrió, se aferró dulcemente a mi brazo y dijo, Declan, todo esto es para entrenarte, para que puedas ser un mejor esposo y padre. Además, gano lo suficiente para mantenernos. ¿O acaso crees que no puedo mantenerte a ti y a nuestra hija? ¿O estás intentando ascender a la directiva de la empresa para arrebatarme el poder? Me dejó sin palabras, pensando que tendría sus razones. Pero el día que Jasper volvió, ella envió docenas de autos de lujo al aeropuerto. El estruendo de los cañones de bienvenida era ensordecedor. Esa noche Jasper apareció en la empresa, nombrado vicepresidente. Me di cuenta de que el amor o la falta de él marcaban una gran diferencia. Viendo esto, no había razón para continuar con este matrimonio ridículo. Presenté mi renuncia. Al salir de la empresa, pensé que me sentiría abatido, pero solo sentí alivio. Durante años fui como un pájaro con las alas cortadas, atrapado en una jaula y oprimido. Ahora veo la libertad ante mí. Fui a la tumba de mi hija. Coloqué sus juguetes favoritos junto a la pequeña lápida. Me quedé con ella hasta que anocheció y, agotado, regresé a casa. Para mi sorpresa, al abrir la puerta, Adeline estaba allí esperando. ¿Sabes qué hora es? Pensé que te quedarías afuera toda la noche. En el sofá, Adeline fruncía el ceño, con los brazos cruzados y con expresión de disgusto. Su gesto era una señal para que yo la consolara. Sin embargo, me pareció raro que, mientras las lesiones leves de Jasper la mantenían a su lado, hoy no estuviera con él en el hospital. No era asunto mío, así que no pregunté. Le dije con calma, ¿necesitas algo? Mi tono frío hizo que Adeline se pusiera seria. Sin importar lo que pasara antes, siempre la recibía con una sonrisa. Pero desde que regresó de su viaje, he cambiado. No discuto, no hago escándalos. Incluso mi mirada perdió calidez. Esto la inquietó, así que dijo apresurada, ¿todavía estás molesto porque me fui con Jasper? Te dije que solo era para relajarme. ¿No dijo siempre nuestra hija que quería ir a la playa? En cuanto esté más libre, los llevaré a ambos, ¿de acuerdo? ¿Pasa algo? El rostro de Adeline se alteró, como si mi tono gélido la tomara desprevenida. Antes, por más que ocurriera, siempre la recibía con una sonrisa. Pero desde que volvió de su viaje, he cambiado. Ya no discuto ni armo líos. Incluso mi mirada hacia ella se ha vuelto fría. Esto la puso nerviosa, y repitió con prisa. ¿Aún estás enfadado porque salí con Jasper? Te dije que solo fue un descanso para despejar mi mente. ¿No decías que nuestra hija siempre quiso ir a la playa? Cuando las cosas se calmen, los llevaré a ambos. ¿Te parece bien? Su intento de reconciliación se sentía más bien como un acto condescendiente. Para ella, mi hija y yo éramos como mascotas, entretenidos cuando estaba de buen humor y apartados cuando no lo estaba. De pronto, Adeline pareció recordar algo y me miró con curiosidad. Espera, ¿dónde está nuestra hija? Desde que volví no la he visto. ¿La mandaste con tu madre? La miré atónito. Había pasado 2 días desde que regresó y solo entonces preguntaba por nuestra hija. Estaba claro que no le importaba realmente ni nuestra hija ni esta familia. Antes de que pudiera responder, Jasper apareció con una actitud demasiado familiar, como si aquella fuera su propia casa. Al verme, Jasper no se inmutó y actuó como si fuera el dueño de la casa, invitándome con familiaridad. Declan, pasa, ponte cómodo. No respondí. Mis ojos recorrieron la escena. Adeline ni siquiera se inmutó, ni una pizca de vergüenza, ni una señal de incomodidad. Para ella, que Jasper usara mi ropa, estuviera en mi casa, compartiera su espacio, no significaba nada fuera de lo común, y lo entendí todo. Mi existencia para ella era irrelevante. No había amor, ni respeto, ni siquiera una preocupación fingida. Lo único que le molestaba era que yo no había estado allí cuando ella quería que lo estuviera. Caminé hacia la
la habitación sin decir una palabra. Tomé mi maleta, que ya estaba parcialmente empacada desde que saqué las cosas de Ana. Llené el resto con la poca ropa que tenía, mis documentos, y antes de salir, miré la mesita de noche donde alguna vez había dejado mi anillo de bodas. El cajón estaba vacío. No sentí enojo, ni tristeza, ni siquiera decepción, solo una certeza absoluta. Mi vida aquí había terminado. Salí con la maleta en la mano y pasé junto a ellos sin dirigirles la palabra. ¿Y ahora qué te pasa?, preguntó Adeline, como si estuviera hablando con un niño caprichoso. Me detuve en la puerta. No la miré cuando respondí. Ya no tienes que preocuparte por mí. El silencio que siguió fue pesado. Luego, su risa. ¿Me estás amenazando con irte? ¿Quieres que te ruegue? Jasper soltó una carcajada y apoyó un brazo en el respaldo del sofá, disfrutando del espectáculo. No hay amenazas, Adeline, solo hechos. Me voy. Abrí la puerta y crucé el umbral sin mirar atrás. Bajé las escaleras del edificio sin prisa. Sentía un alivio extraño, como si me hubieran quitado un peso de encima. No había pensado en dónde iba a dormir esa noche ni en qué haría al día siguiente, pero por primera vez en mucho tiempo, eso no me asustaba. Cuando llegué a la calle, miré hacia arriba. Desde la ventana, Adeline me observaba con una expresión inescrutable. No estaba segura de si realmente me iba o si regresaría, como siempre lo había hecho después de cada humillación. Esta vez no regresaría. Respiré hondo, me ajusté la correa de la maleta al hombro y empecé a caminar. No tenía hogar, no tenía trabajo, no tenía familia, pero tenía libertad, y con eso era suficiente. Pasé la noche en un motel barato, el tipo de lugar que apenas servía como refugio temporal. La alfombra estaba gastada, la televisión tenía estática en todos los canales y la luz del techo parpadeaba intermitentemente, como si estuviera dudando entre apagarse por completo o seguir funcionando un poco más. Me dejé caer sobre la cama sin siquiera quitarme los zapatos. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente seguía despierta. El silencio era diferente aquí. No había la respiración acompasada de Ana, ni el sonido de los tacones de Adeline moviéndose por la casa. Solo el leve zumbido del refrigerador en la otra habitación y el murmullo lejano de los autos en la calle. Miré el techo, sintiendo la tela áspera de la colcha bajo mis dedos. Era la primera vez en años que dormía solo, completamente solo. Y sin embargo, no me sentía perdido. No soñé esa noche. O si lo hice, mi mente lo bloqueó por completo. Cuando abrí los ojos, la luz grisácea del amanecer se filtraba por las cortinas. Era un nuevo día, el primero de mi vida en libertad. Me duché con agua helada. El agua caliente era un lujo en este lugar, y me vestí sin prisa. Al revisar mi teléfono, encontré exactamente lo que esperaba. Nada. Ni una llamada de Adeline, ni un mensaje, porque en su mente esto no era real. Ella creía que volvería. Ella creía que me enfadaría, que saldría a dar un paseo, que dormiría en otro sitio por despecho, y que, al amanecer, regresaría con la cabeza gacha. Pero esta vez no volvería. El problema era, ¿qué haría ahora? No tenía casa, no tenía dinero, y lo más importante, no tenía trabajo. Por mucho que odiara admitirlo, mi empleo en la empresa de Adeline había sido mi única fuente de estabilidad durante años, y ella se había encargado de que no tuviera otra opción. Nunca me ascendió, nunca permitió que mi nombre figurara en los proyectos importantes. Siempre me mantenía en un puesto medio, en la sombra, porque un hombre que no brilla no puede amenazar el poder de su esposa, y ahora, fuera de esa empresa, yo no era nadie. Apreté la mandíbula y salí del motel. Pasé el día caminando por la ciudad, entrando a oficinas con un currículum en la mano. Cada vez que me preguntaban por mi empleo anterior, sentía una piedra en el estómago. No podía decir la verdad. Si mencionaba la empresa de Adeline, las opciones eran dos: o me rechazaban porque nadie quería contratar al exmarido de la directora ejecutiva, o llamaban para pedir referencias y ella se encargaba de destrozar mi reputación. Intenté en empresas pequeñas, negocios familiares, cualquier sitio donde no me hicieran demasiadas preguntas, pero la respuesta siempre era la misma: lo sentimos, no tenemos vacantes, buscamos a alguien con más experiencia en esta área, déjenos su información y lo llamaremos si surge algo. Mentira. Sabía perfectamente que mi currículum terminaría en la basura en cuanto saliera por la puerta. El sol comenzó a descender, tiñendo los edificios con tonos anaranjados. Mis pies dolían, mis manos estaban sudorosas de tanto sostener las hojas dobladas en mi bolsillo. Mi estómago rugió en protesta, recordándome que no había comido nada en todo el día. Miré mi billetera, solo tenía $40. Entré en una cafetería de barrio, un sitio pequeño y acogedor, con mesas de madera y un aroma a café recién hecho que me golpeó con una calidez inesperada. Me senté en una mesa junto a la ventana y pedí un café solo. No podía darme el lujo de gastar en nada más. Mientras esperaba, me pasé una mano por el rostro. ¿Qué iba a hacer? No podía permitirme otra noche en el motel. No podía seguir gastando el poco dinero que me quedaba. Y, sobre todo, no podía seguir caminando sin rumbo esperando que las oportunidades cayeran del cielo. Parece que tuviste un día largo. Levanté la vista. Frente a mí había una mujer con un delantal atado a la cintura.
cabello oscuro recogido en un moño descuidado, ojos tranquilos y una expresión de ligera curiosidad. Fruncí el ceño, sorprendido por su tono casual. Lo suficiente, respondí sin dar detalles. Ella asintió y dejó una taza en la mesa. Segunda taza gratis para los que parecen agotados. La miré con incredulidad. No pedí otra. No hace falta. Sonrió y giró sobre sus talones para regresar al mostrador. Mis dedos se cerraron alrededor de la taza caliente. Sentí el aroma del café filtrándose en mis pulmones. La sensación de calidez en mis manos frías. No era caridad, era amabilidad. Algo a lo que no estaba acostumbrado. Por un momento, quise levantarme y preguntarle su nombre, pero la idea me resultó extraña. ¿Desde cuándo sentía la necesidad de interactuar con desconocidos? Así que simplemente bebí el café en silencio, sintiendo que, de alguna forma, aquel gesto insignificante había sido la primera pieza en el rompecabezas de mi nueva vida. Cuando terminé, me levanté para pagar, pero cuando fui al mostrador, la mujer negó con la cabeza. La segunda taza es gratis, dijo, como si no hubiera lugar para discusión. Apreté los labios y dejé un billete sobre la madera de todos modos. Gracias. Ella no insistió. Se limitó a tomar el dinero y guardarlo en la caja con una leve sonrisa. Cuando salí de la cafetería, sentí algo extraño en el pecho. No alivio ni esperanza, pero sí una leve certeza. Aún había cosas buenas en el mundo. Y quizás, solo quizás, no todo estaba perdido para mí. Caminé sin rumbo durante un rato después de salir de la cafetería. El aire nocturno estaba frío, y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas artificiales sobre las calles húmedas. A mi alrededor, la gente seguía con sus vidas, sin notar mi presencia, sin saber que, hasta ayer, yo había sido otra persona. Alguien sin voz, alguien sin libertad. Pero ahora, ¿quién era? No tenía hogar, no tenía trabajo, ni siquiera tenía un destino claro. Pero por alguna razón, el peso en mi pecho no era desesperación, sino una especie de alivio retorcido. Por primera vez en años, no tenía que pedir permiso para existir. Me detuve en una parada de autobús, dejé la maleta en el suelo y me senté en el banco de metal. Apoyé los codos en mis rodillas y entrelacé los dedos, mirando al frente sin realmente ver nada. No podía permitirme otra noche en el motel. Mi única opción era buscar refugio en la casa de alguien. Pero ¿quién? A lo largo de los años, Adeline se había asegurado de cortar mis lazos con cualquier persona que no estuviera bajo su control. Mis antiguos amigos se alejaron poco a poco. Mis compañeros de trabajo nunca fueron realmente cercanos. Y mi familia, mi familia nunca había sido un refugio seguro para empezar. Estaba solo. Saqué mi teléfono y revisé mis contactos, buscando algún nombre que no pareciera completamente inaccesible. Uno de ellos se destacó: Daniel Carter, un viejo colega. No un amigo exactamente, pero alguien que, a diferencia del resto, nunca me había mirado con lástima ni desprecio por ser el marido de Adeline. Me costó unos minutos decidirme, pero al final marqué el número. La llamada sonó varias veces antes de que él contestara. Declan, vaya sorpresa. Su tono no era hostil ni amistoso, solo neutral, como si ya supiera por qué lo llamaba. Necesito un favor, dije sin rodeos. Un breve silencio. Luego, un suspiro. No esperaba volver a saber de ti después de lo que pasó el mes pasado. Me tensé. El mes pasado. La noche en que le rogué a Adeline por los $10,000 para la cirugía de Ana. La noche en que los guardias de seguridad me sacaron de la empresa como si fuera un delincuente. No estoy buscando dinero, aclaré. Solo necesito un lugar donde quedarme unos días. Silencio otra vez. Podía imaginar a Daniel rascándose la barbilla, decidiendo si valía la pena involucrarse en este desastre. Al final, soltó otro suspiro. Tengo un sofá. Si no te molesta compartir espacio con cajas de cervezas vacías y una pila de ropa sucia, es tuyo. Me sirve. Me dio su dirección y colgué. Un peso menos. Tomé el primer autobús en esa dirección y llegué a su departamento en menos de media hora. Era un sitio modesto, con muebles viejos y una atmósfera cargada de humo de cigarro. Daniel estaba en el sofá, con una cerveza en la mano y el televisor encendido en un partido que no estaba viendo realmente. Cuando me vio entrar, alzó una ceja. «Mierda, te ves como si hubieras peleado con un camión y hubieras perdido. Gracias». Tiró una manta en el sofá y señaló la cocina. «La nevera está medio vacía, pero hay algo de comida china si no te importa comer sobras». «Estoy bien», mentí. No iba a pedir más favores de los que ya estaba pidiendo. Daniel bebió otro trago de cerveza y me miró con algo de curiosidad. «Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?» Me dejé caer en el sofá y pasé una mano por mi rostro. Encontrar un trabajo. Difícil con la sombra de Adeline pisándote los talones. No respondí. Ambos sabíamos que tenía razón. «Podría recomendarte en mi empresa», dijo después de un momento. «No es el paraíso, pero es mejor que nada». Lo miré, sorprendido. «¿En serio harías eso?» Se encogió de hombros. «No soy un santo, pero tampoco soy un cabrón como los de tu antigua oficina. Además,
Hizo una pausa y sonrió con algo de malicia. Me gustaría ver la cara de Adeline cuando se entere de que trabajas para la competencia. No pude evitar soltar una pequeña risa. Tal vez este no era el peor lugar para empezar de nuevo. Esa noche dormí en el sofá, con la manta áspera cubriéndome hasta los hombros. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con nada triste, solo con el olor del café de la cafetería de aquella mujer de ojos tranquilos. Y eso, curiosamente, fue suficiente. Desperté con la sensación de haber dormido por primera vez en años. El sofá era incómodo, la manta áspera y el apartamento olía a cigarro viejo, pero había algo diferente. No había despertado con ansiedad. No había esa presión constante en el pecho, esa sensación de que cada día era una pelea contra una corriente que me arrastraba sin remedio. Era un lugar prestado, un refugio temporal, pero por primera vez era mío. Me incorporé y miré alrededor. Daniel no estaba en la sala, pero el sonido de la ducha indicaba que seguía en el apartamento. Me pasé una mano por el rostro y solté un largo suspiro. Era hora de empezar. Cuando Daniel salió del baño, con el cabello todavía húmedo y una taza de café en la mano, me miró con una ceja levantada. No te ves tan mal después de haber sido abandonado y destruido públicamente. Gracias. Tomé la taza que me ofreció y bebí un sorbo sin pensar. El café estaba amargo y fuerte, pero caliente. Hablé con mi jefe, dijo Daniel, sentándose en la mesa de la cocina. ¿Quiere verte hoy? Me tensé. ¿Ya le contaste mi situación? No, solo dije que tenías experiencia en negociación y estrategia comercial. No hace falta que sepa que eras el esposo de la bruja del oeste. Eso me daba una oportunidad real. No tenía tiempo para sentimentalismos. Me di una ducha rápida. Me puse la ropa más decente que tenía, una camisa que había olvidado en el fondo de la maleta y un pantalón que ya empezaba a sentirse flojo en la cintura, y salí con Daniel rumbo a su oficina. El edificio era más modesto que el imperio de Adeline, pero se sentía diferente. No había ese aire de opresión, de egos caminando en trajes caros fingiendo que eran dioses. Daniel me llevó directamente a una oficina en la planta alta. El hombre al otro lado del escritorio, Richard Hale, me miró con expresión analítica. No parecía hostil, pero tampoco impresionado. Daniel habla bien de ti. Dice que tienes instinto para los negocios. Trabajo duro, respondí sin adornos. Richard sonrió con un deje de diversión. Trabajo duro no es lo mismo que talento. No, pero si me da una oportunidad, puedo demostrar que tengo ambas cosas. Él me estudió por un momento, como si estuviera esperando que tartamudeara, que dudara, que bajara la mirada. Pero no lo hice. No tenía nada que perder. Finalmente, Hale se reclinó en su silla. Empezarás como consultor junior. No esperes un gran salario al principio, pero si demuestras tu valor, subirás rápido. No lo dudé. Acepto. Daniel me dio una palmada en la espalda cuando salimos de la oficina. No la cagaste. Eso es un buen comienzo. Yo solo asentí. Un trabajo, una oportunidad real, un lugar para comenzar. El primer paso estaba dado. Mi primer día fue duro, pero en un sentido completamente distinto al que estaba acostumbrado. Por primera vez en mucho tiempo, mi esfuerzo era valorado. No tenía que caminar con cautela para evitar la sombra de Adeline. No tenía que rogar por un ascenso que nunca llegaría. Mi jefe me escuchaba. Mis ideas eran tomadas en cuenta y, poco a poco, empecé a recordar quién era antes de convertirme en la sombra de otra persona. Pero, por supuesto, el pasado nunca desaparece sin pelear. El tercer día en la oficina, mientras revisaba documentos, mi teléfono vibró con un número que no reconocía. Respondí sin pensar. Declan. El silencio al otro lado fue breve, pero lo sentí como una descarga eléctrica. Así que es cierto, dijo la voz de Adeline. Mi sangre se congeló. No había hablado con ella desde la noche en que me fui. No había intentado llamarla. No había respondido sus mensajes. No esperaba que lo hiciera. ¿Qué es cierto? Pregunté con frialdad. Que trabajas para Hale. Mi mandíbula se apretó. ¿Cómo lo sabes? Porque todo en este mundo sigue pasando por mí, Declan. Y tú... Soltó una risa suave, casi entretenida. Tú sigues siendo predecible. Mi mano se tensó en el teléfono. Sabía lo que venía. Una amenaza velada. Una advertencia. Un recordatorio de que, aunque había salido de su jaula, ella aún creía tener la llave. No estás listo para esto, dijo con esa calma controlada que usaba cuando quería parecer superior. Trabajar para una empresa rival no es un juego. Y créeme, no tienes idea de lo que Hale hace cuando alguien lo traiciona. Solté una risa sin humor. ¿Me estás advirtiendo sobre mi jefe? ¿O me estás amenazando con hacer que me despidan? No necesito amenazarte, Declan. Solo te estoy recordando que todo lo que tienes ahora puede desaparecer en un segundo. Mi paciencia se agotó. No tienes poder sobre mí. Esta vez, el silencio del otro lado fue más largo. Por primera vez en años, era yo quien la hacía callar. Finalmente, su voz bajó un tono. No juegues a ser un hombre independiente. Todos sabemos que sin mí nunca habría sido nada. Falso. Pero no discutí. No le di la satisfacción de seguir peleando. Adeline, ella esperó. Esta es la última vez que hablamos. Colgué. Respiré hondo, dejando que el pulso en mi garganta se estabilizara. No me
me importaba lo que Adeline intentara hacer. Yo estaba fuera, y nada de lo que dijera cambiaría eso. Esa misma tarde, busqué un abogado. Lo miré a los ojos y dije las palabras que debía haber dicho hace mucho tiempo. Quiero el divorcio. Él asintió tomando notas. ¿Hay bienes que quiera reclamar? No. No quería su dinero, ni su empresa, ni su apellido. Solo quería desaparecer de su mundo. Mi abogado preparó los papeles y los envió a Adeline. Su respuesta llegó 2 días después. Un sobre cerrado con un solo mensaje en su interior, escrito en su caligrafía perfecta. No. Sonreí para mí mismo. El juego había comenzado. El sobre estaba sobre la mesa. Pequeño, elegante, caro. Lo observé por unos segundos antes de abrirlo. Mi abogado había enviado los papeles de divorcio con todas las formalidades necesarias. Pero en lugar de una respuesta legal, lo único que había dentro era una simple hoja con una palabra escrita en tinta negra. No, ni una firma, ni una contrapropuesta, ni un intento de negociación. Solo eso. Negué con la cabeza y solté una pequeña risa. Por supuesto que lo haría. Adeline no iba a firmar sin pelear. No porque me amara, no porque le doliera perderme, sino porque perder no era una opción para ella. No le importaba el matrimonio, le importaba el control, y ahora que ya no tenía poder sobre mí, la única carta que le quedaba era negarme la libertad. ¿Se lo esperabas?, preguntó mi abogado, un hombre de unos 50 años con el cabello entrecano y una mirada calculadora. Era obvio. Bien. Él sonrió como si disfrutara este tipo de desafíos. Entonces prepárate. Esto no va a ser rápido. No me importaba. Podía pelear cuanto fuera necesario. El divorcio no era un favor que necesitaba de Adeline. Era una decisión que ya había tomado. La primera señal de que Adeline estaba molesta llegó una semana después. Estaba en la oficina revisando un contrato cuando vi un mensaje en mi teléfono. Adeline, almuerzo, hoy, Hotel Imperial. Fruncí el ceño. No era una petición, era una orden, pero no tenía ninguna obligación de obedecerla. No respondí. 10 minutos después, otro mensaje. Adeline, sé que los has visto. No me hagas perder el tiempo. Rodé los ojos y bloqueé el teléfono. Ya no jugaba con sus reglas, pero Adeline no era del tipo que aceptaba ser ignorada. 2 horas más tarde, cuando salía a almorzar con Daniel, la vi. Estaba en la recepción de mi oficina, de pie, con los brazos cruzados y una expresión de absoluta frialdad calculada. Llevaba un vestido negro impecable, gafas oscuras y tacones altos. No estaba allí como una esposa abandonada. Estaba allí como Adeline Wright, la mujer que nunca aceptaba un no. Los empleados de la empresa la miraban con nerviosismo. Sabían quién era. Sabían que podía arruinar la vida de cualquiera con una sola palabra. Yo también lo sabía, pero ya no me importaba. Me acerqué sin prisa. Estás en mi oficina. Ella se quitó las gafas y me sostuvo la mirada con una sonrisa ligera. ¿Tu oficina? ¡Qué rápido adoptaste el papel de trabajador independiente! ¿Debo felicitarte? No respondí. Adeline inclinó la cabeza y sus ojos se afilaron. Ven a almorzar conmigo. No era una invitación, era una prueba. Ella quería ver si aún tenía poder sobre mí. No. El ligero temblor en su mandíbula me indicó que no estaba acostumbrada a escuchar esa palabra. Declan. Adeline. Su expresión cambió. El juego de superioridad ya no funcionaba. Yo no era el mismo hombre que solía manejar a su antojo. Finalmente exhaló y su tono se volvió más peligroso. ¿Así que realmente quieres hacer esto difícil? Me encogí de hombros. No hay nada difícil. Solo firma los papeles. Ella dejó escapar una risa fría y se acercó un poco más. Lo suficiente para que su perfume caro llenara el espacio entre nosotros. Sabes que no funcionará así. No me interesa cómo quieres que funcione. Por primera vez en nuestra historia, Adeline no tenía la ventaja, y no le gustaba. De acuerdo, dijo dando un paso atrás. Si quieres jugar así, jugaré. Pero recuerda esto, Declan. Siempre gano. Me miró una última vez y salió del edificio con su porte elegante y arrogante intacto. Pero yo vi lo que los demás no. Por primera vez en su vida, Adeline no estaba segura de su victoria. Los días pasaron y la guerra comenzó oficialmente. Mi abogado recibió una contrademanda absurda, llena de tecnicismos diseñados para retrasar el proceso. Adeline no quería quedarse casada conmigo, solo quería hacerme sufrir, pero yo tenía paciencia. Mientras tanto, las noticias sobre su empresa comenzaron a cambiar. Algunos accionistas estaban incómodos con su forma de manejar ciertos proyectos. Había rumores de que las pérdidas aumentaban y que Jasper, su querido amigo de la infancia, no era tan brillante como pretendía. Incluso escuché de Daniel que la empresa había perdido 2 contratos importantes en las últimas semanas. Adeline estaba perdiendo el control, y cuanto más lo perdía, más se obsesionaba conmigo. Una noche, después del trabajo, volví al apartamento de Daniel y encontré un mensaje de un número desconocido. Número desconocido.
Sé lo que necesitas para ganar. Fruncí el ceño y respondí. Yo. ¿Quién eres? Número desconocido. Sé lo que necesitas para ganar. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo una parte de mí despertaba. Observé el mensaje en la pantalla, sintiendo una ligera tensión en el estómago. Sé lo que necesitas para ganar. Mi primer instinto fue ignorarlo. No quería seguir en esta guerra absurda con Adeline, pero algo en esas palabras me inquietaba. ¿Quién podría ser? Después de varios minutos de duda, escribí una sola respuesta. Yo. ¿Quién eres? La respuesta llegó en menos de un minuto. Número desconocido. Alguien que estuvo en tu lugar. Fruncí el ceño. No esperaba eso. ¿En mi lugar? ¿Alguien que también había pasado por Adeline? La idea me dejó un mal sabor de boca, pero también despertó mi curiosidad. Número desconocido. Hotel Granford, habitación 814. Mañana 9 p.m. Es tu decisión. Observé el mensaje durante un rato, con el pulgar sobre la pantalla, debatiéndome entre bloquear el número o aceptar la reunión. Finalmente, suspiré y guardé el teléfono. No perdería nada con escuchar. Al día siguiente, después del trabajo, tomé un taxi hasta el Hotel Granford. Era un lugar elegante, discreto, el tipo de hotel donde se cerraban tratos silenciosos entre personas importantes. Tomé el ascensor hasta el 8º piso. Me detuve frente a la puerta 814 y toqué 3 veces. El sonido del cerrojo girando fue lo único que escuché antes de que la puerta se abriera, y allí estaba una mujer. No lo que esperaba. Tenía unos 40 años, cabello rubio recogido en un moño y un traje caro que gritaba influencia. Su expresión era tranquila, pero había algo en su mirada que me resultó extrañamente familiar. Cansancio, dolor viejo, y por alguna razón supe que no era una desconocida en esta historia. Declan Wright, dijo, con una leve sonrisa. No pensé que vendrías. No le devolví la sonrisa. ¿Quién eres? Ella hizo un gesto con la mano indicándome que entrara. Lo hice, pero dejé la puerta entreabierta. La mujer sirvió 2 vasos de whisky y dejó uno frente a mí. Me llamo Eleanor Hale. Me congelé. Hale, el mismo apellido que mi jefe. ¿Eres? Mi hermano es Richard Hale, dijo con calma. El dueño de la empresa para la que trabajas ahora. Tomé el vaso sin beber, intentando procesar. ¿Y qué quieres de mí? Eleanor entrelazó los dedos sobre la mesa y me miró fijamente. No quiero nada de ti, Declan. Quiero decirte lo que nadie me dijo cuando estuve en tu lugar. El silencio se volvió denso entre nosotros. ¿En mi lugar? Pregunté, repitiendo las palabras del mensaje. Ella asintió lentamente. Hace 15 años yo era la esposa de un hombre muy parecido a Adeline. No respiré por un momento. Controlador, manipulador. Un hombre que me hizo creer que sin él, yo no era nada. Mi garganta se cerró. Eleanor se apoyó en la mesa con los codos. Pero yo no tuve la oportunidad de irme como tú. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. No esperaba esto. ¿Qué pasó? Mi voz sonó más ronca de lo que quería. Ella tomó un trago de su whisky y sonrió con amargura. Él decidió que, si no podía tenerme, nadie más podría. La habitación se sintió más fría. Por primera vez comprendí el tipo de advertencia que estaba intentando darme. Adeline no era físicamente violenta. Nunca me había amenazado directamente, pero el control era su arma más peligrosa. Y si Eleanor tenía razón, las personas como Adeline no aceptaban la derrota. No de verdad. No vine a decirte que la destruyas, continuó Eleanor. No vine a ofrecerte pruebas ni venganza. Vine a decirte algo más importante. Me miró con esos ojos que habían visto lo que yo todavía no entendía por completo. No dejes que tu vida gire alrededor de ella. Si te quedas atrapado en esta guerra, nunca serás libre. Tragué en seco, porque en el fondo, sabía que tenía razón. Yo había huido de Adeline, pero seguía atrapado en su órbita. ¿Cómo saliste tú? Eleanor dejó su vaso en la mesa y se levantó, caminando hasta la ventana. No salí. Mi esposo murió antes de que pudiera escapar. Me tensé. Ella giró para mirarme. No cometas mi error. No esperes a que ella decida soltarte. Toma tu libertad ahora, antes de que sea demasiado tarde. Por primera vez en semanas, algo en mi pecho se acomodó en su lugar. No era rabia, no era venganza, era algo más profundo. Decisión. Eleanor me dio una tarjeta con su número. Si alguna vez necesitas ayuda, llámame. No respondí. Solo guardé la tarjeta y me dirigí a la puerta. Pero antes de salir, ella habló una última vez. Cuando todo esto termine, Declan, no mires atrás. Cerré los ojos por un segundo y luego salí de la habitación sin volver la vista. Esta vez sabía exactamente lo que tenía que hacer. El final de la ciudad brillaba con luces doradas cuando salí del hotel. Caminé sin rumbo fijo, con las palabras de Eleanor aún resonando en mi mente. Si te quedas atrapado en esta guerra, nunca serás libre. El problema era que yo ni siquiera me había dado cuenta de que seguía peleando. Creí que alejarme de Adeline, dejar su casa, su empresa, su mundo, era suficiente para librarme de ella. Pero cada acción que tomaba aún giraba alrededor de su existencia. Aún estaba reaccionando a ella. Y la libertad no era eso. Libertad era tomar mis propias decisiones sin importar lo que Adeline hiciera o dejara de hacer. Respiré hondo. El aire nocturno se sentía más ligero. Por primera vez, tenía claro lo que debía hacer. Al día siguiente, pedí a mi abogado que siguiera con el proceso del divorcio sin importar los obstáculos que Adeline pusiera. Ella va a
seguir retrasándolo, me advirtió. Puede meter apelaciones, reclamos de bienes, cualquier cosa para alargarlo por años. Que haga lo que quiera. No importa cuánto tiempo tarde, esto se va a terminar. El divorcio no era una pelea que necesitaba ganar, era una página que necesitaba cerrar, y yo tenía una vida que empezar. A finales de esa semana, una tarde después del trabajo, volví a la cafetería donde aquella mujer me había dado café gratis. Esta vez, cuando entré, ella me miró y sonrió. Vaya, creí que no ibas a volver. Me encogí de hombros. No tenía una razón para volver. ¿Y ahora la tienes? No respondí de inmediato. Me senté en la barra y observé cómo preparaba mi café sin preguntar qué quería. El otro día dijiste que la segunda taza era gratis para los que parecen agotados, dije finalmente. Ella asintió con una sonrisa. Y la tuya es gratis de nuevo. ¿Sigo pareciendo agotado? Se inclinó ligeramente sobre la barra y me estudió con la mirada. No, ahora pareces alguien que finalmente tomó una decisión. Bebí un sorbo de café, dejando que el calor me recorriera el cuerpo. No sé tu nombre. Elena. Declan. Lo sé. Levanté una ceja. Elena se encogió de hombros con diversión. Vienes con corbata y expresión de estoy cargando el peso del mundo. Es fácil notar a los clientes que piensan demasiado. Por alguna razón, su tono ligero me hizo sentir cómodo. No fue una conversación profunda ni trascendental, pero fue la primera vez en mucho tiempo que hablé con alguien sin sentir que tenía que demostrar nada. Y eso era algo. Días después, mientras revisaba contratos en la oficina, mi teléfono sonó con un número que reconocí al instante. Adeline. No respondí, pero ella dejó un mensaje. Voy a firmar el divorcio, pero tenemos que hablar primero. Hotel Imperial. Mañana. No era una solicitud, era una orden. Lo pensé durante horas. Sabía que lo mejor era ignorarla. Sabía que era otro de sus juegos, pero si esto realmente iba a terminar, quizá era momento de enfrentarnos cara a cara por última vez. El Hotel Imperial era el mismo lugar donde alguna vez Adeline y yo habíamos celebrado su ascenso, el mismo donde ella me presentó ante sus socios como su apoyo incondicional en lugar de su esposo. Había sido el escenario de muchas humillaciones silenciosas, pero esta vez era diferente. Cuando llegué al restaurante del hotel, Adeline ya estaba sentada en una mesa privada. Vestía de negro, como siempre. Su cabello recogido en un moño impecable, sin una sola hebra fuera de lugar. Cuando me vio, sonrió levemente, pero sus ojos no tenían la misma frialdad de antes. Me senté frente a ella sin decir una palabra. Adeline cruzó las piernas con elegancia y dejó la copa de vino sobre la mesa. Me sorprende que hayas venido. Dijiste que firmarías el divorcio. Ella exhaló suavemente. Voy a hacerlo. Hubo un instante de silencio. Adeline giró el anillo en su dedo, aquel que nunca usó cuando realmente estábamos casados, pero que ahora parecía un recordatorio de algo que ya no existía. No esperaba que realmente te fueras, admitió en voz baja. No respondí. Ella sonrió, pero fue una sonrisa amarga. Siempre pensé que, sin importar lo que pasara, te quedarías. Lo sé. Adeline apoyó la espalda en la silla y me miró con una expresión que nunca antes había visto en ella. No era arrogancia, no era superioridad, era vacío, como si por primera vez se diera cuenta de que realmente me había perdido. Siempre creí que lo tenía todo bajo control, dijo con una risa seca, que podía moldearte a mi manera. Negué con la cabeza. Nunca me moldeaste, Adeline. Solo me hiciste olvidar quién era por un tiempo. Ella bajó la mirada por un instante. Luego sacó los papeles del divorcio de su bolso y los deslizó sobre la mesa. Aquí está tu libertad. Tomé los documentos y los revisé. Todo estaba en orden. Le tendí la pluma sin decir nada. Ella la tomó, dudó por un segundo y luego firmó. Cuando levantó la vista, había algo parecido a la resignación en sus ojos. ¿Eres feliz ahora? Bebí el último sorbo de café. Estoy en camino a hacerlo. Adeline dejó escapar una breve risa y se puso de pie. Supongo que eso es lo más cerca que estarás de decirme adiós. No negué ni afirmé. Solo la observé alejarse, con su andar elegante y su cabeza en alto. Pero esta vez no me importó. Me quedé sentado unos minutos más, mirando los papeles ante mí. Luego firmé mi parte y llamé a mi abogado. Está hecho, dije simplemente. Colgué, dejé unos billetes sobre la mesa y salí del hotel. El aire nocturno me recibió con un viento fresco. Por primera vez en mi vida, no había nada atándome al pasado. Nada que me retuviera en un lugar donde ya no pertenecía. Era libre y tenía una nueva vida esperándome. El sol de la tarde se filtraba entre los edificios cuando salí del hotel. Caminé sin rumbo, con los papeles del divorcio todavía en mi mano, sin guardarlos, sin doblarlos. No porque dudara de lo que acababa de hacer, sino porque una parte de mí necesitaba sentir el peso real de aquella firma. Adeline había dejado de ser mi esposa, y aunque en la práctica habíamos dejado de ser pareja hacía mucho tiempo, ver su nombre junto al mío en aquellos documentos, con la tinta fresca marcando nuestra separación legal, hizo que algo dentro de mí finalmente se soltara. Esa noche dormí mejor que nunca. No hubo insomnio, no hubo pensamientos invasivos, no hubo preguntas sin respuesta, solo el sueño profundo de alguien que, después de años, había soltado una carga invisible que llevaba en la espalda. La mañana siguiente llegó con un aire diferente. Desperté antes de que el despertador
despertador sonara. Me duché sin apuro y salí a trabajar con una calma extraña, como si el mundo a mi alrededor se moviera más despacio. En la oficina, Daniel me lanzó una mirada curiosa. ¿Por qué tienes cara de que anoche tuviste el mejor sexo de tu vida? Me reí, negando con la cabeza. Firmé el divorcio. Daniel dejó su café en la mesa y silbó, sorprendido. Vaya, no pensé que la bruja fuera a soltar el hechizo tan fácil. Me encogí de hombros. No fue fácil, pero lo hizo. Daniel me observó por un momento, con esa mirada de alguien que ha visto suficiente en la vida como para notar cuando algo cambia en otra persona. ¿Y ahora qué? Buena pregunta. No lo sabía. Durante tanto tiempo mi vida giró en torno a sobrevivir a Adeline, que ahora, sin su sombra, el horizonte se veía extrañamente abierto. Me enfoqué en el trabajo como nunca antes. Hale empezó a notar mi desempeño, y en pocas semanas me dieron más responsabilidades. Ya no era un simple consultor. Me estaba convirtiendo en una pieza clave en la empresa. Y lo mejor de todo, cada logro era mío. No era un regalo de alguien más. No era una migaja de Adeline para mantenerme bajo su control. Pero no todo podía resolverse con trabajo. Había pasado demasiado tiempo sobreviviendo, y ahora que tenía la oportunidad de vivir de verdad, no sabía cómo hacerlo. Fue una tarde cualquiera, en la misma cafetería de siempre, cuando Elena me miró con una media sonrisa después de servirme el café. Tienes el mismo problema que todos los que han pasado por algo difícil. La miré, curioso. ¿Cuál problema? No sabes qué hacer con tu felicidad. No supe qué responder. Elena se apoyó en la barra con los codos y me estudió con esa mirada tranquila que tenía. Apuesto a que en estos últimos días has trabajado más de la cuenta. Has evitado pensar en lo que realmente quieres y, cada vez que tienes un momento de paz, te sientes incómodo. Apreté la mandíbula. Maldita sea. Tenía razón. Es normal, continuó ella, como si hubiera visto el mismo patrón una y otra vez. Cuando pasas demasiado tiempo en un ambiente donde todo es tensión, donde tu única opción es aguantar o pelear, la calma se siente como un problema. Pero no lo es. Bebí un sorbo de café sin mirarla. ¿Y qué se supone que debo hacer? Elena sonrió. Empieza con cosas simples. Haz algo que te guste aunque sea pequeño. Algo que sea solo para ti. No respondí de inmediato. No porque la idea fuera difícil, sino porque no tenía idea de qué me gustaba. Había pasado tanto tiempo adaptándome a la vida de Adeline que me había olvidado de la mía. Esa noche, al llegar al apartamento me senté en la sala con las luces apagadas y me obligué a pensar en ello. ¿Qué me gustaba? ¿Qué hacía antes de Adeline? Me vino a la mente un recuerdo borroso de mi adolescencia, cuando pasaba horas arreglando relojes antiguos que encontraba en tiendas de segunda mano. La precisión de los engranajes, la forma en que cada pieza encajaba con la otra para darle vida a algo que parecía inerte. Al día siguiente, después del trabajo, busqué una tienda de antigüedades y compré un reloj de bolsillo antiguo, uno que ya no funcionaba. Lo llevé a casa, saqué unas herramientas y pasé horas desarmándolo, limpiando cada pieza, ajustando cada tornillo, y cuando, después de varias horas, el mecanismo volvió a funcionar y el sonido del tic-tac llenó la habitación, sentí una satisfacción que no había experimentado en años. Era un tic-tac diferente, uno que no marcaba el paso del tiempo perdido, sino el inicio de algo nuevo. Las semanas pasaron y algo en mí comenzó a cambiar. No fue un cambio drástico ni cinematográfico. No desperté un día con una revelación profunda. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, pero real. Dormía mejor. Comía sin sentir un nudo en el estómago. Me reía más en la oficina. Empecé a salir con Daniel y otros compañeros después del trabajo, sin la sensación de que alguien esperaba que regresara a casa a cierta hora. Y, sin darme cuenta, comencé a visitar la cafetería con más frecuencia. No fue planeado. Simplemente me di cuenta de que disfrutaba estar allí, que Elena tenía una forma de hacer que las conversaciones fueran fáciles, sin expectativas ni presiones. No hablábamos de cosas profundas ni trascendentales. Hablábamos del clima, de películas, de clientes raros que pasaban por la cafetería. Y poco a poco, cada conversación me hizo sentir más humano. Una noche, cuando ya estaba por salir, Elena me detuvo con un gesto. «Oye, Declan», me giré. Ella me miró con esa expresión suya, mezcla de curiosidad y algo más que no supe descifrar. «¿Te gustaría ir a la playa este fin de semana?» No supe qué responder de inmediato. «Si tienes planes, está bien», agregó ella con un encogimiento de hombros. Lo pensé por un segundo. Antes, mi respuesta automática habría sido no, pero esta vez sonreí levemente. «Suena bien». Elena pareció sorprendida por mi respuesta, pero sonrió. Entonces, el sábado, temprano, salí de la cafetería con una sensación extraña en el pecho. No era ansiedad, no era culpa, era emoción. No por la playa, no por Elena, sino porque, después de tanto tiempo, finalmente estaba haciendo algo solo porque quería hacerlo.
Y eso, más que cualquier otra cosa, significaba que estaba avanzando. Mi nueva vida realmente había comenzado. La brisa salada golpeó mi rostro cuando bajé del auto. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla llenaba el aire con un ritmo constante y pacífico. Elena ya estaba descalza, con los zapatos en la mano, sonriendo al sentir la arena fría bajo sus pies. Dime que no eres de esos que odian la playa. Sonreí de lado. Si lo fuera, ya habrías arrancado con el auto y me habrías dejado aquí. Exacto. Caminamos juntos por la orilla, dejando que el agua rozara nuestros tobillos. No era una cita, no realmente, pero tampoco era solo un paseo entre conocidos. Era algo en medio, algo sin nombre, sin expectativas, sin presiones. Elena hablaba con la facilidad de alguien que sabe disfrutar el momento sin apresurarlo. A veces me preguntaba cómo había terminado cruzándome con ella. Quizás la vida, después de quitarme tantas cosas, me estaba devolviendo algo sin que yo lo pidiera. Nos sentamos en la arena, observando las olas. ¿Siempre tan callado?, preguntó ella con la mirada en el horizonte. Solo estaba pensando. ¿En qué? Guardé silencio por un momento antes de responder. En que hace mucho que no hacía algo así. Algo solo por el simple hecho de querer hacerlo. Elena giró el rostro y me miró con una expresión suave. No dijo nada, pero tampoco lo necesitaba. A veces, el silencio podía ser la mejor respuesta. Miré el océano y exhalé. Ana habría amado esto. El pensamiento vino sin aviso, sin dolor. Era extraño recordarla sin que una punzada atravesara mi pecho. Antes cada recuerdo suyo era como una daga. Ahora era una brisa suave, como si su presencia aún flotara en algún rincón de mi vida. ¿Sabes?, dije en voz baja. Mi hija siempre quiso ir a la playa. Elena parpadeó y me miró con atención. Nunca pudimos traerla, continué. Siempre había algo más. Ya, algo más urgente, algo más importante según Adeline. Y cuando finalmente tuve la oportunidad, ya era tarde. Elena no dijo nada, solo apoyó su mano sobre la mía, con un gesto simple, sin dramatismo, un toque cálido que me ancló al presente. Saqué algo del bolsillo de mi chaqueta. Era un pequeño colgante de estrella de mar. Ana los adoraba, aunque nunca había visto una en persona. Me levanté, caminé hasta la orilla y lo lancé al agua. No era un gesto grandioso ni simbólico, solo algo pequeño, algo para mí, algo para ella. Cuando regresé, Elena sonreía con suavidad. «Te hacía falta esto, ¿verdad?», asentí sin decir nada más. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Nos quedamos allí, sin hablar demasiado, dejando que el viento salado llevara las palabras que no necesitábamos decir. Por primera vez en años me sentí completo. No porque todo estuviera perfecto, no porque no hubiera cicatrices, sino porque finalmente el pasado ya no era una jaula y el futuro, por primera vez, era solo mío. Si te gustó esta historia y quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Déjame tu opinión en los comentarios y dime qué parte de la historia te impactó más. Nos vemos en el próximo video.